Buenas noches, jóvenes. Hola, Buenas noches. hola. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Bueno, en este capítulo se trata de detectores de radiación ionizante. Entonces, como introducción, como siempre, le voy a pasar un video de un expositor internacional en español sobre los principios en los que se basan los detectores para que tengan ustedes una idea general del tema, ¿ok? ¿Entendieron? ¿Escucharon? Sí, profesor. Profesor, escuchamos. Ok, entonces vamos a ver, voy a compartir pantalla y vamos a ver. Lección 9. Detección y medida de la radiación. Curso de directores de instalaciones de radiación. ¿Escucharon? ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí, profesor, sí, se ve, sí se escuchó. Ok, entonces ahí va entonces. Diagnóstico. El organismo humano no puede percibir directamente muchos agentes físicos del mundo que le rodea. Entre ellos figuran las radiaciones ionizantes. Gran parte del desarrollo científico y técnico de la humanidad responde al deseo del hombre de remediar sus propias insuficiencias. Por ello, el hombre ha ideado procedimientos y aparatos para detectar, medir y analizar las radiaciones ionizantes con el fin de prevenir sus posibles efectos perjudiciales y poder además sacar ventaja de sus múltiples aplicaciones. Para ello, se han de aprovechar diversos efectos que produce la radiación al atravesar la materia. Los efectos que vamos a aprovechar para la detección de la radiación será la ionización de los gases, que va a producir carga eléctrica, la excitación de algunos sólidos, que dará lugar a luminiscencia, y la disociación de la materia. Como ya hemos indicado en otras lecciones, cuando la radiación ionizante atraviesa un gas, provoca la ionización de una parte de sus átomos y, por consiguiente, la liberación de iones positivos y electrones negativos. Con ello, el gas, que primitivamente se comportaba como un aislante eléctrico, pasa a ser parcialmente conductor. Midiendo la corriente eléctrica que por él circula, en determinadas condiciones, puede deducirse la intensidad de la radiación que lo ha atravesado. De una manera parecida, la radiación provoca, al atravesar ciertos sólidos transparentes, la excitación de una fracción de los átomos de la muestra, los cuales se desexcitan inmediatamente emitiendo fotones luminosos. La medida de la luz emitida permite medir y analizar la radiación ionizante que provocó esa excitación. Finalmente, los efectos producidos por la cesión de la energía de la radiación pueden dar lugar a disociación, proceso en el que se rompen enlaces químicos produciendo alteraciones en la constitución de la materia. Un ejemplo de este fenómeno es el ennegrecimiento de las placas fotográficas. Midiendo después la intensidad de dicho ennegrecimiento, se puede deducir la dosis de radiación que ha alcanzado la película fotográfica. Cualquiera de los tres procesos citados puede constituir el fundamento de un detector, que será un dispositivo genérico que puede adoptar varias configuraciones específicas que permiten alcanzar una variada información, que puede ser, por ejemplo, la mera información de llegada de radiación ionizante, el tipo de partícula, su energía, etc. Se suelen distinguir entre detectores, meros contadores de partículas o fotones que alcanza el dispositivo, o espectrómetros, donde además de la información de presencia que da el detector, se mide la energía de la radiación ionizante. Los detectores de radiación ionizante pueden variar su respuesta en función del tipo y energía de la radiación, en función de la tasa de emisión, de la geometría, de las condiciones ambientales en las que se realiza la medida, etc. Y todo esto habrá que tenerlo en cuenta.
Los detectores de ionización tienen un recinto lleno de un gas a presión en el que se disponen dos electrodos a los que se les aplica una tensión de polarización, creando por lo tanto un campo eléctrico en el interior del volumen del detector. Dado que los gases son aislantes, en condiciones normales no circula corriente eléctrica entre ambos electrodos. Pero si la radiación ionizante alcanza el espacio entre los electrodos, el campo eléctrico existente dará lugar a que las cargas eléctricas generadas por la interacción de la radiación se muevan hacia los electrodos de signo contrario. De esta forma se origina en el circuito de detección un breve paso de corriente o impulso de corriente que puede ser medido y que revela la llegada de la radiación al detector. Al variar la tensión de polarización aplicada a los electrodos, varía la amplitud del impulso obtenido, de manera que tendremos tres tipos de detectores de ionización gaseosa. Según la tensión de polarización, los detectores de ionización pueden ser de ionización, proporcional y de proporcionalidad limitada, o Geiger y de descarga continua. Cuando la tensión aplicada es baja, la radiación ionizante forma pares de iones que son recolectados en los electrodos, pero el campo eléctrico es insuficiente para prevenir la recombinación de algunos de los iones formados. Al aumentar la tensión, el campo eléctrico creado es suficiente para que todos los iones formados alcancen los electrodos y sean recolectados, de forma que se crea una zona plana en la que la amplitud del impulso no aumenta aunque se incremente la tensión. En esta zona, el detector trabaja en régimen de cámara de ionización y la tensión suele estar en torno a los 200-250 voltios. Si continúa aumentando el potencial eléctrico, los electrones adquieren energía suficiente para producir ionizaciones secundarias en el gas de llenado del detector, de forma que el impulso observado es mayor que en la cámara de ionización. En la zona en la que el campo eléctrico es tal que el tamaño del impulso es proporcional a la ionización inicial, se dice que el sistema trabaja en la zona... No es el tuyo. ¿Y por qué lo tiras? ¡Tú lo has dejado acá! El siguiente, ¡Payaso! porque el tamaño del impulso sigue aumentando con la tensión. Tú ya lo ya me dijo ya que le mandas. Los numerosos iones positivos generados en las ionizaciones producen una carga espacial que causa una disminución local del campo eléctrico, con lo que el impulso deja de ser proporcional al número de iones iniciales creados por la radiación ionizante. De ahí el nombre de proporcionalidad limitada con el que se conoce a esta zona. Cuando se sigue aumentando la tensión, cerca de los 1000 voltios, se produce el fenómeno de la avalancha, y la descarga ocasionada por la radiación ionizante se extiende a todo el volumen del contador. Este régimen de trabajo se denomina zona Geiger, y todos los impulsos originados poseen la misma amplitud independientemente de la energía y de la naturaleza de la radiación incidente. Finalmente, la última zona supone que el detector alcanza la zona de descarga continua, en la que el dispositivo puede dañarse irreversiblemente si se mantiene en operación un cierto tiempo. En la cámara de ionización, la tensión de polarización aplicada produce un campo eléctrico suficiente para que sea posible la colección de toda la carga generada por la radiación ionizante. Se pueden clasificar, atendiendo a la forma de los electrodos, en planas o cilíndricas, según estén dotadas de electrodos plano-paralelos o cilíndricos. Las últimas están formadas por un electrodo en forma de cilindro hueco, siendo el otro electrodo un alambre o varilla en la parte central. La parte exterior de la cámara no debe ser muy gruesa con el fin de que puedan ser atravesadas por la radiación que se quiere detectar. Por su forma de operar, se pueden dividir también en cámaras de corriente y cámaras de impulsos. Las cámaras de corriente detectan el efecto promedio que producen las radiaciones en su conjunto
al interaccionar con el gas que sirve de detector. Este efecto origina una corriente eléctrica que se relacionará con la magnitud dosimétrica apropiada. Por otra parte, como la corriente generada en la cámara es muy pequeña, para que pueda ser medida por un instrumento ordinario se tiene que amplificar previamente mediante un circuito electrónico que constituye un amplificador lineal. Las cámaras de corriente resultan muy adecuadas para medidas dosimétricas en las que no interesa conocer la energía de cada una de las radiaciones, sino el efecto global que éstas producen. Es el modo de operación más común de las cámaras de ionización. En las cámaras de impulsos se mide cada suceso producido por la radiación individualmente. La altura de los impulsos proporcionará además información sobre la energía de la radiación incidente. Las cámaras de ionización se construyen con gases, ya sean aire o gases nobles. Para rayos X y rayos gamma tienen un bajo rendimiento, en torno al 1%, por lo tanto en estos casos necesitaremos de amplificaciones. Si medimos partículas beta, tendremos que utilizar paredes muy delgadas. Si midiéramos partículas alfa, la fuente debe estar muy cerca de los electrodos. La característica principal de los contadores proporcionales es que aparece la multiplicación de la carga debida a los electrones que viajan hasta el ánodo y que son capaces de ionizar moléculas del gas. En estos casos, no todas las geometrías de los electrodos son igualmente favorables. Por ejemplo, en un contador con electrodos plano-paralelos, la intensidad de campo eléctrico necesaria para llegar a la zona de multiplicación requiere una tensión de polarización muy alta, lo que eleva los riesgos de manejo y precisa de aislantes de alta calidad. Por esta razón, tanto en los contadores proporcionales como en los contadores Geiger, se emplea por lo general una geometría coaxial de cátodo cilíndrico y ánodo en forma de hilo metálico muy fino, de forma que el campo eléctrico en las proximidades del hilo es ya suficientemente intenso para alcanzar las zonas Geiger o proporcional, aplicando una tensión de polarización del orden del kilovoltaje. El contador proporcional trabaja satisfactoriamente como espectrómetro, siempre que la partícula ionizante disipe la totalidad de su energía en el volumen sensible del detector. En la práctica, el contador proporcional encuentra un gran número de aplicaciones como, por ejemplo, medidas de actividad muy bajas en muestras ambientales o como detectores de partículas alfa, beta y neutrones. En la práctica se suelen utilizar frecuentemente los contadores Geiger. Son meros contadores de las partículas ionizantes que alcanzan el volumen sensible del detector. Los impulsos medidos alcanzan todos la misma amplitud, independientemente de la ionización primaria producida por la radiación, por lo que no dan información sobre la naturaleza de la radiación ionizante o de la energía de esta. La amplitud del impulso es suficiente para activar directamente sistemas electrónicos de registro sin necesidad de amplificación previa. Los equipos detectores de radiación Geiger resultan mucho más sensibles que los basados en cámaras de ionización y más adecuados, por lo tanto, para medir niveles de radiación muy bajos. El rendimiento de detección, definido como el número de partículas detectadas por cada 100 partículas incidentes, se aproxima al 100% para partículas alfa y betas que alcancen el volumen sensible de la cámara. En cambio, para fotones solo se logran rendimientos del 1%. Ciertos compuestos cristalinos tienen la propiedad de que una parte de la energía absorbida la reemiten en forma de luz visible o ultravioleta. Esta propiedad permite una nueva variante de los sistemas de detección, los llamados detectores de centelleo, formados por una sustancia luminiscente y un dispositivo fotoeléctrico llamado fotomultiplicador, que convierte los destellos luminosos en impulsos eléctricos y mide la luz emitida por la sustancia luminiscente. Este detector es capaz de funcionar como espectrómetro, con las ventajas adicionales de un alto rendimiento de detección y un tiempo de resolución corto.
La emisión luminiscente ocurrirá más o menos como en la siguiente animación. El fotón incidente cede parte de su energía a los electrones del estado fundamental, que van a pasar a un estado excitado. Instantáneamente, el material se desexcita, haciendo que los electrones del estado excitado pasen al estado fundamental con la emisión de fotones del espectro del visible o del ultravioleta. Las sustancias centelleadoras deberán tener una alta eficiencia en la conversión en emisión luminosa, una transparencia a la radiación luminiscente y un periodo corto de desexcitación. Generalmente están mezclados con sustancias activadoras. El espesor del cristal dependerá del tipo de partículas que deseemos detectar. Podemos encontrar materiales orgánicos para medir partículas beta por tener un Z bajo, como el antraceno, o cristales inorgánicos en función del tipo de partícula que deseemos medir, destacando el yoduro de sodio activado con talio para la medida de la radiación gamma, muy utilizado en medicina nuclear en las gamma cámaras, debido a que tienen un alto rendimiento de detección, alrededor del 60%. Para ampliar la señal de la luz emitida por los materiales luminiscentes es necesario el uso de fotomultiplicadores. Un fotomultiplicador es un dispositivo que convierte la luz emitida por un cristal luminiscente en un pulso eléctrico. Al incidir la luz sobre el fotocátodo, se emiten fotoelectrones que son dirigidos hacia el primer dínodo, donde cada uno de ellos produce por ionización secundaria un número variable de electrones. Este proceso de multiplicación se repite en cada dínodo, formándose una avalancha de electrones con un factor de multiplicación del orden de 10 elevado a 5 o 10 elevado a 7 electrones por cada fotoelectrón inicialmente emitido. La dosimetría es la ciencia que tiene por objeto la medida de la dosis absorbida. Por un lado, podremos hacer vigilancia radiológica del ambiente de trabajo, es decir, medición de las tasas de dosis externas, de las concentraciones de actividad en el aire y de la contaminación superficial, utilizando monitores de radiación y de contaminación. Y por otro lado, podremos hacer medida periódica de las dosis acumuladas por cada individuo durante su trabajo. Es lo que llamamos dosimetría personal externa e interna, utilizando dosímetros personales. Los dosímetros personales se utilizan para la vigilancia radiológica individual. Son detectores de pequeño tamaño, construidos con materiales adecuados equivalentes a tejido biológico. Dependiendo del principio de funcionamiento, los sistemas más comúnmente utilizados son los de termoluminiscencia, TLD, los de película fotográfica y los basados en detectores de semiconductor o de ionización gaseosa. La termoluminiscencia es la emisión de luz cuando un material que ha sido expuesto a radiación ionizante es calentado. Los materiales termoluminiscentes son sólidos aislantes o semiconductores en los que la radiación ionizante induce la creación de pares electrón-hueco que permanecen atrapados en defectos de la red cristalina hasta que el material expuesto es calentado posteriormente. La presencia de defectos o impurezas denominados dopantes o activadores en la red cristalina introduce niveles discretos de energía dentro de la zona prohibida, constituyendo lo que se conoce como estructura de trampas. La luz emitida por el dosímetro termoluminiscente es función de la temperatura de calentamiento del material. El fluoruro de litio es uno de los materiales más utilizados debido a su poca dependencia energética, aunque sea menos sensible que otros detectores. Este sería un esquema del principio de funcionamiento de los dosímetros de termoluminiscencia. Al llegar la radiación, los electrones de la banda de valencia pasarían a la banda de conducción y posteriormente caerían a los centros de captura, esta zona intermedia entre ambas bandas, que es la zona donde están las trampas. El salto de los centros de captura a la banda de valencia está prohibida. Pero si calentamos el material, los electrones de los centros de captura saltarán a la banda de conducción y
de la banda de conducción pasarán a la banda de valencia emitiendo la luz. Cuando un dosímetro TLD ha sido irradiado, su termoluminiscencia se mide en un aparato que calienta el dosímetro en una cámara estanca a la luz exterior y se registra la intensidad de la luz emitida mediante un fotomultiplicador. Con la calibración adecuada, esta intensidad de luz es proporcional a la dosis absorbida en un determinado rango de medida que depende del material del dosímetro. Los dosímetros de termoluminiscencia resultan más precisos que los de película fotográfica. Ello, unido a que pueden ser borrados y utilizados de nuevo repetidamente, hace que su uso esté muy extendido. En contrapartida, no pueden archivarse con el historial dosimétrico como ocurre con la película fotográfica. En la imagen podemos ver diferentes formatos y tipos de dosímetros de termoluminiscencia. Los dosímetros de termoluminiscencia empleados en dosimetría personal combinan varios detectores de uno o varios materiales TLD, de propiedades dosimétricas complementarias, alojados bajo filtros de materiales de espesor y combinación adecuados. Ello permite la aplicación de algoritmos de cálculo de dosis basados en la relación entre la lectura individual de cada detector, de forma que se aporte información adicional sobre el campo de radiación para una más correcta evaluación de la dosis equivalente personal. El conjunto se introduce en un chasis que constituye una protección frente a distintos agentes que pudieran alterar las propiedades dosimétricas de los detectores, como por ejemplo polvo, humedad, luz, etc. Este dosímetro personal estaría compuesto por 4 TLDs con diferentes filtros. Uno de politetrafluoroetileno, otro de cobre, otro de aluminio y otro sin filtración. Las películas fotográficas que se emplean en dosimetría de radiaciones consisten en una emulsión compuesta por cristales microscópicos de bromuro de plata, suspendidos en un medio gelatinoso. Una fina capa de esta emulsión se deposita sobre una delgada base de material plástico que actúa de soporte. El conjunto se envuelve en un sobre opaco para protegerlo de la luz, ya que tanto la radiación ionizante como la luz visible o el calor pueden producir una imagen latente al incidir sobre los granos de la emulsión. En el proceso de revelado de la película, los iones de plata se reducen a plata metálica en la imagen latente, produciendo un ennegrecimiento permanente de la placa. Mediante los procesos de fijado y lavado se eliminan las partículas de bromuro de plata que no han sido afectadas por la radiación. Posteriormente, se mide con un densitómetro la densidad óptica o ennegrecimiento de las distintas zonas de la película revelada, y es dicha magnitud la que se relaciona con la dosis de radiación mediante el proceso de calibrado. La densidad óptica depende del tipo de película y del procesado de revelado, así como del tipo y energía de la radiación incidente. La dosimetría fotográfica es una técnica laboriosa y compleja, en la que las operaciones de extracción de la película del sobreprotector, el revelado, el fijado y el lavado deben realizarse en condiciones de iluminación adecuadas. Ello supone la necesidad de dotar al laboratorio dosimétrico de una cámara oscura e implementar las necesarias medidas de seguridad para evitar el velado indeseado de las películas. Presenta problemas de saturación para dosis superiores a los 50 milisievert, por lo que no se alcanzan las exigencias en aplicaciones de dosimetría personal. Con el objeto de extender el rango de respuesta hasta dosis en torno a los 10 sievert, la película fotográfica suele combinar dos tipos de emulsiones, una lenta y otra rápida, lo cual exige revelar cada emulsión en las condiciones apropiadas y complica aún más el proceso. Si a esto añadimos que el umbral de detección es del orden de 0,2 milisievert, superior al nivel de registro establecido en España, se entiende que actualmente en España se estén utilizando TLDs en vez de película. Entre las ventajas de la película fotográfica tendríamos que permite una evaluación selectiva en campos mixtos. La película revelada aporta información sobre el tipo y energía de la radiación. Constituye un registro permanente. Permite la reevaluación de la dosis. Tiene bajo peso y no necesitan baterías.
Como inconvenientes tendríamos que no son reutilizables y esto incrementa los costes. El proceso de revelado y evaluación son complejos, de difícil automatización. Presenta un elevado umbral de detección. Hay problemas de saturación a dosis moderadas. La extracción, revelado, fijado y lavado hay que hacerlo en una cámara oscura. Y el material es inestable frente a factores ambientales como la luz y el calor. Esta es una animación del proceso del revelado y fijado y podemos ver el aspecto que tenían los dosímetros de película. Este es el esquema de un dosímetro de película donde tenemos las diferentes ventanas y filtros de que disponían. Y este es el aspecto que presentaban las películas según la energía de la radiación. A nivel operacional, disponemos también de dosímetros digitales de lectura directa, de pequeño tamaño, basados en detectores de ionización o en detectores de silicio, que podemos programar para que cuando alcancen un determinado valor, emitan una señal acústica. Proporcionan en todo momento el valor de la dosis acumulada en un sistema de lectura digital, lo que permite una lectura instantánea de dosis y de tasas de dosis para dosis profunda y superficial. Los detectores digitales son muy resistentes, dan la lectura directamente, tienen un alto grado de información, alta precisión, su calibrado es de larga duración, son fáciles de usar y necesitan baterías. Aún quedan operativos monitores de radiación ambiental analógicos. Con ellos podemos medir dosis acumuladas o tasas de dosis. Suelen disponer de un modo de comprobación de la batería, de un modo de ajuste de la aguja al cero de la escala y normalmente disponían de una fuente radiactiva para la verificación de la calibración del detector. Suelen trabajar en el modo cámara de ionización y además tienen una cubierta de material equivalente a tejido para una mejor realización de la medida de la radiación gamma. Antes de utilizar uno de estos monitores, había que hacer ciertas comprobaciones. La primera era verificar el estado de las pilas o las baterías. Segundo, ajustar la aguja al cero. Y tercero, realizar la verificación con la fuente radiactiva para comprobar que la cámara estaba bien calibrada. Actualmente disponemos de diferentes tipos y modelos de monitores de radiación digitales. Suelen llevar un indicador que nos avisa de la batería baja, tienen autoescalas y deberían ser calibrados al menos cada 2 años. Las calibraciones deben de realizarlas entidades autorizadas y emitir el correspondiente certificado de calibración. En relación a la interpretación de las lecturas dosimétricas, según la legislación española, la dosimetría individual será efectuada por entidades o instituciones expresamente autorizadas y supervisadas por el Consejo de Seguridad Nuclear. Estos servicios de dosimetría deben informar al titular de la instalación de las dosis recibidas por los trabajadores expuestos. En el cómputo de las dosis no se incluirán las dosis debidas al fondo radiactivo natural, las derivadas de exámenes o tratamientos médicos como pacientes, ni las recibidas individualmente como miembros del público. Los valores medidos en la dosimetría personal serán la dosis profunda, dosis equivalente profunda HP10, evaluada con el dosímetro corporal, restando la dosis de fondo natural. La dosis superficial, es decir, la dosis equivalente superficial, HP 0,07, evaluada en el dosímetro corporal, restando la dosis de fondo natural. Y la dosis localizada, o la dosis equivalente superficial, HP 0,07, evaluada con el dosímetro localizado, restando la dosis de fondo natural. El Consejo de Seguridad Nuclear establece un nivel de registro de 0,1 milisievert,
lo que supone que se registrarán como cero los valores de dosis inferiores a dicho valor. Muchas gracias por la atención prestada. Muy bien. ¿Escuchan? Ha definido un grupo de magnitudes capaces de proporcionar profesor. una profesor. aproximación razonable o una sobreestimación de las magnitudes limitadoras. Estas magnitudes medibles se definen a partir de la dosis equivalente en un punto del cuerpo humano o de un maniquí, Esto sí, y su acá, relación con las apagar. magnitudes limitadoras puede calcularse. Bueno, ya tienen una idea de los principios básicos en los que se basan los detectores en general. Los principios básicos son físicos y químicos, como ustedes pueden ver. Los detectores de radiación que estamos ahora trabajando no corresponden pues a tecnologías sofisticadas, son elementales y por supuesto cada uno de nosotros puede tener información diversa. Antes de seguir con el tema de los detectores voy a pasar un poco a los exámenes. A ver, quisiera preguntar a Alex. Alex, ¿cuánto sacaste en el examen? ¿Aló, profe? ¿Ah? No tengo idea, profe. Ah, no tienes. Me parece que Bayón tuvo una nota razonable. Estimado señor Bayón, ¿está usted acá? Sí, profesor, presente. Quería presentar su examen y explicar a los demás cómo lo resolvió y ahí le puedo hacer algunas indicaciones. ¿Qué es lo que faltó? Sí, profesor, pero tengo un problema que yo acá en la laptop no tengo mi examen. Si usted puede compartir la pantalla, lo podría hacer. Si yo puedo compartir... Sí, o si no, porque yo tengo, en mi computadora tengo mi examen, pero ahí no puedo usar el Zoom. Tendría que traerlo con un USB. ¿Dónde está eso? A ver, deja ver. Voy a ingresar a... en este caso tendría que ingresar al sharing. Al sharing para ver cuál es... No, a ver, voy a ver si lo puedo descargar del Classroom. De repente lo puedo descargar del Classroom. Claro, pues usted puede ahí. Ahí sí, ahí lo voy a ver, Un ratito, por favor. Bueno, en general, como ustedes han notado, el examen está relacionado con la comprensión de lo que se explica, con la comprensión de los procesos físicos. Y también, por supuesto, algo de números. La parte numérica, la idea es que ustedes tengan claro de lo que se trata, las magnitudes y los valores, la utilización adecuada de las fórmulas. No se trata de hacer problemas enrevesados, complicados, sino problemas que muestren que ustedes han comprendido lo básico, nada de complicación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el primer problema que ustedes conocen, de lo que se trata es que ustedes tengan una idea de a qué distancia del núcleo llegan las partículas que se desvían bastante, ¿no? Y apenas Bayón tenga su examen en su pantalla, nos avisa para que nos comparta, ¿de acuerdo?
pero entonces yo sigo con la exposición. Entonces se ha notado, se ha calculado, en grosso modo, que para que la partícula alfa se desvíe 90 grados, pues el parámetro de impacto es más o menos 2 o 3 veces el radio del núcleo. 2 o 3 veces el radio del núcleo. O sea que, Ya lo tengo, ¿sí? ya lo tengo, profesor. Ya, a ver, entonces te comparto su pantalla. Ya. Entonces, 2 o 3 veces el radio. A ver. Ya. ¿Están viendo? Sí, a ver, explícanos. A ver. Acá empecé con... a ver, la primera pregunta que habla de experimento de Rutherford. La primera es, ¿cuánto tiempo tomaría la partícula alfa para pasar a través del dominio de las órbitas electrónicas? Al principio no entendía bien, entonces yo lo hice de esta forma. Entonces, utilicé el espesor de la lámina de oro, que según las diapositivas que hemos estudiado era de 10 a la menos 6 metros. Entonces dije, bueno, ese espesor es el que voy a tomar como referencia y calcular el tiempo en que demoró en pasar ese espesor. Entonces para eso yo utilicé la energía cinética, que era 5.5 MeV, según el experimento de Rutherford, y la masa del átomo de acá, ¿no? Entonces despejando la velocidad, aquí está la fórmula, yo podía hallar cuánto era la velocidad, y con la velocidad y luego con el espesor, ahí saco el tiempo. Entonces, acá tengo la masa del átomo del oro, que lo saqué con la relación del mol, con un mol de oro, y la energía que ya tiene acá. Entonces, ya la velocidad me sale este número de acá, que es 73.000 y tantos metros por segundo. Entonces, acá despejando de la velocidad, de la fórmula sencilla esta de MRU, el tiempo es distancia entre velocidad, y el tiempo me sale 1,36 por 10 a la menos 11 segundos. Luego la segunda pregunta era el parámetro de impacto para que se desvíen 90 grados. ¿Sí? Ah, no, espera. Quiero Sí. hacer una aclaración, ¿no? Ahí Sí. yo no fui claro en la pregunta, Uh-huh. porque la idea era cuánto tiempo tardaba en atravesar el dominio de un átomo, las órbitas del átomo, ¿no? Usted sabe Sí. que se acerca, no era tanto toda la lámina, sino la de un átomo. Bueno, pero como reconozco que no estuvo claro, porque ahí debió ser cuánto tiempo Uh-huh. la partícula alfa para atravesar el dominio de la órbita electrónica de un átomo. Bueno, Okay. las órbitas Yeah. electrónicas están en todo el espesor, ya pues se acepta eso, ¿no? Yeah. La idea era tener claro las dimensiones, que estamos hablando de tiempos totalmente diferentes a lo que uno está acostumbrado, ¿no? 10 a la Sí. menos segundos. Ok, sigue. Yeah. Pero otra cosa más. Sí. Algunos de ustedes dice, yo no tengo como dato la energía de la partícula alfa. Esos exámenes, estas prácticas, están libres para que ustedes busquen y aprendan a buscar en la internet toda la información que sea relevante. Entonces, la pregunta que yo le hago, por ejemplo, es, para que los compañeros sepan, ¿por qué usted toma 5.5 MeV? Ya. Porque según las diapositivas que nosotros hemos estudiado, ahí sale que para el experimento de Rutherford utilizaron partículas alfa de 5.5 MeV. Por eso que utilicé eso. Claro, y también lo que se podría deducir porque el experimento se hizo con fuente de radio, ¿no? Y Ok. se podía deducir también varias formas Uh-huh. para que usted llegue a eso. Ok, está bien, siga. Ya.
Luego, para hallar el parámetro de impacto, utilicé esta fórmula acá que ya conocemos. Esta. Entonces, lo único que había que utilizar es, bueno, acá me confundí, acá he puesto doble. Hallar esta distancia mínima y el teta que sabemos que es 90, ¿no? Entonces, como llamamos la distancia mínima con esta fórmula que también hemos aprendido, que está en las diapositivas, y acá está qué significa cada valor. Este es la constante de Coulomb, el Z del átomo de oro, que es 79, y esta es la energía, que es 5.5 MeV, y E es la carga del electrón. Simplemente reemplazo y hallo que esta D mínima, o sea, esta D mayúscula es 4,14 por 10 a la menos 14 metros. Luego esto reemplazando en el parámetro de impacto, aquí está, me sale que el parámetro de impacto es 2,07 por 10 a la menos 14 metros. Entonces luego para la siguiente pregunta, que es calcular el radio del núcleo, perdón, para hallar la relación entre este parámetro y el radio del núcleo, o sea, qué tan grande es el parámetro de impacto comparado con el radio del núcleo. Entonces primero hallo el radio con esta fórmula que también hemos visto, y el A lo he utilizado 197, esto se puede encontrar en internet, y haya que el radio del núcleo es 7,27 por 10 a la menos 15 metros, ¿no? 7,27 femtómetros. Y bueno, para hallar la relación, simplemente dividimos el parámetro de impacto entre R, y me sale que es 2,85, ¿no? O sea, el parámetro de impacto es 2,85 veces más grande que el radio del núcleo. Muy bien, Y entonces acá, la observación que yo quisiera hacer allí es la siguiente, ¿no? ¿Por qué este problema? No se trata de simplemente llevar un número y ya feliz. Se trata de comprender un poco lo que ocurre en este tipo de reacciones. Si estamos hablando que la partícula alfa se desvía 90 grados, más o menos a unos 3 veces el radio del átomo de oro, eso nos da una idea clara, más o menos en qué dominio la partícula es desviada. Podría ser de repente hasta 7, digamos, si nosotros disminuimos el parámetro de impacto, ¿qué va a pasar? El ángulo va a aumentar o disminuir. El parámetro Va a aumentar. O sea que en este, claro, va a aumentar, ¿no es cierto?, la desviación, el ángulo va a... Entonces, si nosotros vamos disminuyendo para que rebote, tendríamos que llegar realmente a un pequeño parámetro de impacto. Pero si es que, digamos, el parámetro de impacto sube a 7, digamos, vamos a poner el caso, 10 veces el radio, ahí ya no va a haber desviación, ¿no? Sino va a pasar prácticamente de frente. Eso significa que todas las partículas que no están con un parámetro de impacto menor a 10 veces el núcleo del oro, van a pasar de frente. Y como nosotros dijimos en alguna oportunidad que la distancia entre dos núcleos es 200, o sea, es 10.000 veces el radio del núcleo, del núcleo aproximadamente, el tamaño del átomo, 10 a la menos 10 Armstrong. ¿Eso qué significa? Que prácticamente la gran mayoría de las partículas alfa pasan por regiones donde no son desviadas por los núcleos. Por eso es que en el experimento de Rutherford, la gran mayoría de las partículas alfa pasaron de frente, no fueron desviadas. Y por eso también es que Rutherford dedujo de que el tamaño del núcleo es pequeñito. Porque si fuese el tamaño grande, no habría habido esa gran cantidad de partículas alfa. Todas habrían frenado, quedado en el camino o rebotado. Entonces, ese es el objetivo del ejercicio. Ok, seguimos. ya, a ver, un ratito. Ya.
Ahora, número 2. Suponiendo que el espectro de fluencia de fotones entre 0 y 200 keV es constante, calcule la fluencia energética de fotones y supongo un valor en numérico para esa fluencia. Entonces, yo supuse un valor de 100 fotones por centímetro cuadrado keV. Ahora, como acá dice espectro de fluencia, entonces, ¿qué era el espectro? Era la fluencia de fotones o de partículas por unidad de ¿cómo se llama esto? Energía. Entonces, eso es lo que por eso puse 100 fotones por centímetro cuadrado keV. Entonces, como este espectro es constante, lo integramos en todo rango de energía para calcular la fluencia total, ¿no? O sea, como esto es por unidad de energía por un diferencial de energía, e integramos todo esto, entonces ya nos salió la fluencia de fotones total. Entonces, al integrar todo esto, le puse 100, me salió 2 por 10 a la 4 fotones por centímetro al cuadrado. Entonces, pero esto solamente es la fluencia de fotones total. Pero acá nos piden la fluencia energética, ¿no? Entonces, a partir de acá yo utilicé el método que aprendimos cuando vimos un video de los ejercicios, que como el espectro es constante en este rango de energía, entonces habría que encontrar una energía por promedio por partícula. Como el espectro en 0 a 200 es constante, entonces la energía promedio por partícula sería igual a la media aritmética, que es 100 keV por partícula. Entonces, simplemente la fluencia de energía, como ya sabemos la fórmula, la fluencia de energía es la fluencia de partículas por la energía que tendría cada partícula, que en este caso es el promedio de 100. Al multiplicar esto, me sale, aquí está, 2 por 10 a la 6 keV por centímetro cuadrado. Y esta es la fluencia energética de fotones. Y esto es para la pregunta 2. Claro, en principio la definición de la fluencia, la pregunta es, calcula fluencia energética. En principio, eso se calcula energía integral de la energía multiplicado por el espectro, ¿no? Pero en lugar de hacer eso, usted ha calculado el promedio, que es más o menos equivalente, ¿no? Sí. Eso fue lo que yo aprendí, la técnica que utilizó ese video que vimos una vez. Yo lo usé de esta forma. Entonces, algunos estudiantes, no voy a decir quiénes, pero se acordarán, colocaron por aquí por segundo. Hace la tasa. Entonces eso significa que no comprendieron la diferencia entre fluencia y tasa, ¿no? La fluencia no toma en cuenta la tasa, simplemente integra, es un número que no depende del tiempo, por eso ya se integró respecto al tiempo, no hay tiempo. La tasa de fluencia es otra cosa. Y claro, aquí de lo que se trata es comprender bien la definición de fluencia, de fotones y de fluencia energética, y eso obviamente está pues está bien explicado en las diapositivas, ¿no? Muy bien, seguimos. A ver. La número 3 dice, ¿cuál sería la energía depositada por un fotón? Por favor, pero los jóvenes pueden, los estudiantes pueden preguntar, ¿ah? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? La observación que yo podría hacerle es que si usted tiene ahí ya 2 por 10 a la 6 keV, ¿no? Ya tendría que ponerlo, ya corresponde a MeV o incluso a giga. Giga electronvolt es 10 a la 6 keV. Bueno, ya seguimos. Sí. ¿Cuál sería la energía depositada por un fotón de una interacción en la que solo produce partículas prácticamente a reposo? Como hemos visto, y justamente yo pregunté eso cuando usted hizo la clase, ¿dónde queda la energía depositada? Le dije yo. Y usted me dijo, bueno, eso queda ya sea en la excitación del átomo o se utiliza en la ionización. Entonces ahí deduje la respuesta, que es, si solo produce partículas que solo están en reposo, entonces la energía depositada sería igual a la suma de las energías de ionización de cada partícula ionizada.
Por ejemplo, en el caso de un átomo de hidrógeno, para un electrón, la energía depositada sería de 13.6 electronvoltios. Esa es la 13. Ok, bueno, ahí hay también un problemita porque en ese caso se trata de un fotón, ¿no? Un fotón que Un produce, fotón. Ah, sí, tiene razón, sí. que produce partículas Sí, partículas. plural, ¿no es cierto? Un fotón normalmente interactúa con un átomo y hay una sola reacción, ¿no? Sí, Ahí a lo que se refería, algunos estudiantes sí lo han hecho, ya. es explicar el hecho de que un fotón puede producir pares. Estos pares, el famoso Q, la energía depositada, acuérdate, la energía depositada tiene una definición de diferencia entre la energía inicial, la energía Sí, sí. final y la masa que se crea o la energía que se crea, el famoso Q. En este caso, como se trata que produjo partículas en reposo, bueno, eso vamos a preguntarle a un estudiante que sí Está bien, utilizó está bien. esa fórmula para que nos la aplique, ¿ya? Bueno, sigue usted, por favor. Ya. Sí, tienes razón. O sea, no me había puesto a pensar en eso y me faltó considerar eso. Es posible que solo se produzca kerma de radiación. Fundamente su respuesta. Esta fue mi respuesta, ¿no? Y si solo se produce kerma de radiación, quiere decir que la energía cinética transferida a los electrones solo se gastaría en procesos radiactivos como la de Weierstrass. Entonces, yo me puse a pensar, ¿cómo sería posible esto? Bueno, esto solo sería posible si la energía transferida, o sea, el kerma, no fuera lo suficientemente alta como para que las colisiones en las colisiones no se logre ionizar otros electrones y solo ocurra una desviación de la trayectoria del electrón inicial emitiendo radiación de frenado. Bueno, esa fue mi respuesta. Más o menos, No sí, sé qué tal. sí está más o menos bueno, en buen razonamiento. Aquí de lo que se trata es que es un fenómeno rarísimo, ¿no? Extraño. Mm, Viene un fotón y saca un electrón con energía elevada. Obviamente este electrón va a ir a ionizar otros, ¿no? Como hemos visto, eso es lo que sucede. Claro, pero si tiene poca energía y se produce solamente un electrón y es desviado por otro núcleo, por un núcleo, y nada más, ahí se produciría solamente radiación. Este electrón no estaría ujú. ionizando a ningún otro, solamente sería desviado, nada más. Un fenómeno rarísimo, pero el objetivo es que se quede claro, ¿no? De lo que se trata. Ujú. ¿Seguimos? ¿Por qué se usa el poder de frenado másico en vez de frenado lineal? Entonces mi respuesta es, prefiero usar el frenado másico para evitar el problema de la densidad del medio y poder utilizar un valor de poder de frenado independiente del medio en donde penetra la radiación. Esa fue mi respuesta. Bueno, ahí hay un pequeño problema porque es independiente de la densidad del medio. O sea, Okay. si se tiene, ya dijimos en clase, se puede tener agua, ¿no? Entonces, el poder de frenado en el agua va a ser diferente al poder de frenado en gas, en vapor, mejor dicho, vapor de agua, y diferente que en hielo de agua, ¿no? Entonces aquí eh, no podemos estar nosotros con tres valores, trabajando con tres valores, el poder de frenado lineal en agua, el poder de frenado en vapor y hielo. Para evitar eso, se divide entre la densidad y esa cantidad va a ser independiente del estado de la materia, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Independiente. Por eso en las tablas de los software, está la densidad, el poder de frenado másico. No podría estar el poder de frenado lineal porque tendría que considerar todas las posibilidades del estado físico del material. Ok, seguimos.
La 6. ¿En qué condiciones la relación entre la dosis en 2 medios es igual a la relación entre sus respectivos poderes de frenado másico? ¿Y en qué condiciones eso no ocurre y cómo se hace para calcular la dosis de un medio basada en la dosis medida por el detector? O sea, para que la relación entre dosis de 2 medios y la relación entre sus respectivos poderes de frenado sean iguales, no se debe perturbar la fluencia de partículas secundarias, ya que en el cálculo de la dosis de la siguiente manera, ¿no? Entonces, es el dosis media fluencia por el poder de frenado másico en el medio. Entonces, para la relación es dividir la dosis en el medio 1 entre la dosis en el medio 2. Entonces, para que este se elimine con el otro fluencia, entonces ambas fluencias tienen que ser iguales. Por eso digo, no se debe perturbar la fluencia, ¿no? Entonces, para que no se afecte la fluencia y sea la misma en ambos medios, la teoría de la cavidad de Bragg-Gray nos dice que se deben cumplir dos condiciones. Primero, que la cavidad en la que se va a medir la dosis sea pequeña comparada con el rango de los electrones que inciden en ella. Y segundo, que la dosis depositada sea solo por los electrones llamados cruceros. Entonces, para explicar esto que dice, esto no ocurriría, para responder a la siguiente pregunta, cuando no hay equilibrio de partículas cargadas o cuando existen electrones que se crean dentro de la cavidad y depositan dosis. Es decir, otros electrones, aparte de los cruceros, que depositan dosis. Luego pongo, cuando la cavidad está representada por la cavidad de un detector, la dosis se calcula reemplazando el poder de frenado de la cavidad, o sea, del medio 2, con el poder de frenado de la cavidad del detector mediante la siguiente relación. Eso es lo que lo hemos aprendido en la clase, que la dosis en el medio que queremos medir va a ser igual a la dosis calculada en la cavidad multiplicado por esta relación, que esto se reemplaza por toda esta forma, y esto se llama la razón de poder de frenado entre el medio, donde se quiere calcular la dosis, y la cavidad, donde se ha medido, la cavidad del detector. Y bueno, acá pongo, por lo general, la cavidad de los detectores suele ser un gas, ¿no? Pero bueno, esta es toda la respuesta. Ok, bueno, está bien. Estamos más o menos. ¿Cuánto se sacó? 17, profesor. 17. Bueno, está bueno. Una nota generosa. Muy bien. Otro alumno que quisiera presentar su prueba. A ver, la persona que hizo de la creación de partículas, positrón, electrón, ¿quién fue? ¿Ninguno quiere presentar? El de la creación de partículas en reposo. ¿Están ahí? ¿Nadie quiere presentar su prueba? ¿Un reclamo, algo? ¿Nadie quiere reclamar? Bueno, si es así. Traten por favor lo único que yo les pido es que traten de estudiar bien por lo menos las diapositivas. Las diapositivas, no les pido que lean necesariamente, deberían hacerlo, ¿no? Pero no les pido tanto que lean el libro, etc. Las diapositivas deben ser comprendidas y si no comprenden, pregunten. Para eso está el profesor, para responder las dudas. Ok, pasando al tema que nos ocupa hoy día. Quisiera preguntar entre los alumnos si alguno de ustedes trabaja ya con detectores de radiación. ¿Alguien trabaja con detectores de radiación, monitores, etcétera? ¿Ninguno trabaja en una clínica, en un centro médico? ¿Qué pasó? Todos están, nadie quiere, hoy día no quiere, por lo menos digan no. A ver, Alex Serna,
¿Ha visto alguna vez un detector? No, profe, no he tenido la oportunidad. Kevin Flores. Profesor, sí, yo sí he visto. Detector, yo trabajo en un policlínico, pero yo veo lo que es rayos X. Pero sí he tenido la oportunidad de ver detectores. ¿Qué detector ha visto usted? Por ejemplo, normalmente en rayos X, para detectar la radiación, tenemos los flat panel, ¿no? Que son un tipo de detector. Nos ayudan a detectar y ver por medio de ellos vemos la formación de imágenes, ¿no? Ya, ¿y cuál es el... También los cuál es- TLDs, también he visto las pastillas en la universidad. y También se, los dosímetros, que tenemos los dosímetros personales que se usa, personal que trabaja con radiación, que usamos también. y se ha interesado usted en saber el principio de funcionamiento? Sí, más o menos sí sé, profesor, cómo es el funcionamiento. A ver, brevemente, así en pocas palabras, diga usted el principio en lo que se basan los diversos detectores que usted ha visto o trabajado. Ya. Bueno, simplemente en lo que es películas radiográficas, las que he visto son las convencionales y las digitales, ¿verdad? ¿No? Antiguamente las convencionales eran unos polímeros, ¿no? Entonces la radiación lo que hacía era al interaccionar, liberaba unos radicales, formaba una imagen latente por la ruptura de moléculas que eran haluros de plata y al pasarlos por unos químicos había una emulsión y se formaba la imagen, bueno, ese era el principio, la ruptura de enlaces. Después vinieron lo que son los flat panels, o lo que son detectores digitales, que son básicamente, son compuestos de fósforo, ¿no? Eh, de lo que son los dosímetros, ah, son hay las TLDs y las ópticamente estimulables. En las ópticamente estimulables, la radiación estimula, bueno, llega al detector, ¿no? Crea un tipo de, ah, no recuerdo exactamente cómo es, pero las lecturas las haces estimulas al detector con luz y va a botar una energía y es lo que vas a medir con un espectrómetro y de acuerdo, eso lo relacionas con la dosis recibida. A grosso modo es lo que le podría decir, profesor. Ya, muy bien. Ah, otra persona que tenga experiencia con detectores, Flavio, Flavio Terán. Sí, profesor. Sí, sí he visto también detectores, los Müller, el monitor de radiación, los Radiant también. Hay un tipo que parece como tipo cañón, creo que es el espectrómetro, no recuerdo bien su nombre. Eh, bueno, aparte, pues, no es con lo que se trabaja los dosímetros, los personales, todo eso, los de anillo. A ver, déjame ver, quiero ver aquí. Bueno, también las cámaras de pozo, ¿no? Los activímetros también que usan, los monitores de área. Ah, muy bien, ok. Quiero, quiero ver aquí dónde está la... Ya, ustedes entonces... ah, Freddy Ramírez. ¿Está Freddy Ramírez? Sí, profesor. Usted sí que veo ahí que está con una máquina gigantesca. A ver, cuénteme, ¿trabaja con detectores? ¿Usa detectores? Sí, profesor, esta imagen es una fotografía de un acelerador lineal. Sí, he tenido la oportunidad de poder hacer dosimetría en radioterapia. Eh, Generalmente usamos una cámara cilíndrica para medir la dosis de radiación en un fantoma de agua. Eh, Usamos un electrómetro para poder eh, ¿cómo se puede decir? Para poder transcribir o para poder traducir la información que la cámara registra en un valor numérico de carga
lo que se hace es colocar la cámara de ionización dentro del fantoma a una profundidad determinada de la superficie del agua y se configura un campo de radiación. Generalmente para la calibración se hace un campo de 10 por 10. Se hace un disparo, digamos, de radiación, por así decirlo, y la cámara ubicada generalmente en el centro del haz de radiación va a detectar la carga que se genera en el detector. Esta carga que se genera es colectada por los electrodos del detector que están dentro de la cámara de ionización y me da un valor. Me imagino que esto debe convertirse en una corriente eléctrica y eso me da un valor que es proporcional a la carga colectada, esta corriente eléctrica. Generalmente la dosis la mido en nanocoulomb. Y bueno, eso es el principio en sí de la dosimetría en radioterapia, ¿no? Y generalmente se utiliza en agua porque es el medio más parecido al cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano tiene un gran porcentaje de agua, entonces se hace un valor estimado de la dosis en agua, cómo es que la dosis se comportaría dentro de un paciente. Eso se llama dosimetría absoluta y dosimetría relativa. Ok, muy interesante, sí, sí. El siguiente, Isaúl Llamo. Isaúl. No, profesor, no he tenido la oportunidad. No escuché bien, por favor. Hello. No, profesor, no he tenido la oportunidad. Ah, ya, ok, ok, bueno. Javier Bayón. Sí, profesor, cuando estuve de practicante y trabajé un tiempo, sí llegué a utilizar algunos detectores de cámara de ionización ¿Dónde practicó? en neoplásicas. Muy bien, perfecto, Javier Bayón. Ujú. El siguiente, Joseph Gamarra. Joseph. Profesor, ¿me escucha? Buenas, hello. Hola, Sí. ¿me escuchan? Ah, ya, profesor, buenas noches. Yo sí he utilizado cámara de ionización en teleterapia para el tema de calibraciones del equipo, verificaciones y comisionamiento también. Perfecto, muy bien. Umpire. Buenas noches, profesor. Bueno, más que todo hice algunas mediciones para hacer mi tesis. Usé algunas cámaras de ionizaciones. Usé también una cámara, un detector de microdiamante y una de silicio, ¿no? Que son detectores de estado sólido. Bueno, sí, sí tuve la oportunidad de usar esos detectores. Perfecto, muy bien, muy bien. Luego viene Cardeña. Buenas noches, profesor. Sí, tuve una oportunidad cuando hice mis prácticas acá en el Hospital Goyeneche de la ciudad de Arequipa. Vi las cámaras, digamos, las cámaras de ionización, las cámaras de área o los dosímetros, ¿no? Que comúnmente se usan, ¿no? Ya, En los muy hospitales, ¿no? Sí. Ok, perfecto. ¿Quién viene luego? Garay. Yo no he tenido oportunidad, doctor. Ya, bueno. Infante. Profesor, buenas noches. Sí, en la etapa que tuve de practicante en el Neoplásicas, tuve la oportunidad de ver trabajos con cámaras de ionización para hacer pruebas dosimétricas. Ok, muy bien. Muy bien, muchachos. Como les había mencionado en alguna oportunidad, a partir de ahora, las clases van a estar centradas en las exposiciones de los alumnos sobre temas concretos
tratando de buscar lo último que hay en los temas que dominan. La próxima clase estaremos hablando de las cámaras de ionización, como vieron en el vídeo. Y entonces va a haber un expositor, un alumno va a exponer, pero va a ser también una noche de debate, de discusión, de preguntas, y todos aquellos que tienen experiencia en el tema que se está hablando, opinan, corrigen, discuten, etcétera, etcétera. Esto obviamente va a servir bastante porque les va a obligar a ustedes a estudiar, y el examen final, que es súper importante, y las prácticas, por supuesto, van a estar relacionados con estos temas que ustedes ya han estudiado forzosamente, porque para exponer tienen que estudiar. Bueno, entonces para la exposición sobre cámara de ionización, ¿quién se apunta para el próximo jueves? Yo, profesor, Freddy Ramírez. Freddy Ramírez, el expositor principal, por haber levantado la mano primero. El expositor siguiente que puede hacer añadidos a lo que nos dirá Freddy Ramírez. Ramírez, ¿quién se apunta? Yo lo hago, profesor. Cardeña, ya está. Cardeña va a ser el segundo expositor. No, Flavio Terán, profesor. ¿Perdón? Flavio Terán. Ah, ya, perdón. Flavio Terán. Flavio Terán se va a encargar de decir que todo lo que dijo Ramírez está mal, está equivocado, etc. Ok. Estoy bromeando. Bueno, y el siguiente expositor sobre ese mismo tema que va a añadir cosas o confirmar cosas o de su experiencia sobre cámara de ionización. ¿Quién se apunta? Cámara Garay, profesor. ¿Quién? Garay. Garay, muy bien. Garay va a ser el tercer expositor que va a añadir todo lo que falta, corregir, etc. Va a ser como una especie de congreso, va a ser coloquio sobre cámara de ionización. El cuarto expositor, ¿quién sería? ¿Nadie más? Ok, muy bien. Entonces, está muy bien. Son 3 expositores. En el curso tenemos nosotros varios tipos de detectores. Entonces, vamos a ver. Ya hablamos de la cámara de ionización. Ajá. Ojo que en la cámara de ionización hay diversos tipos, ¿ah? Hay cilíndricas, hay planares, hay etcétera. Lo pueden ver también en las diapositivas, ¿no? La electrónica que se usa para tener la... no estoy compartiendo, pensé que estaba compartiendo. Voy a compartir. Un momento. Compartir. Ajá. Miren. Entonces, si tienen las cámaras de ionización, que pueden tener diversos tipos, diversas formas, diversos tamaños también.
Y claro, también hay después vienen las películas, el gel, la alanina. ¿Quiénes se apuntan para la siguiente clase que sería sobre películas? Profesor, una consulta. ¿Y los tres que bueno, los tres primeros que nos han nombrado, no sería la próxima clase? Ah, sí, sí, claro, la siguiente me refiero, a Ah, ya. la del viernes. Joseph Gamarra, profesor. ¿Ah? Joseph Gamarra. ¿Usted se apunta para película? Sí, hace tiempo hice un trabajo también con películas, así que puedo ver si encuentro inclusive las imágenes de ese trabajo para mostrarlas también. Perfecto. ¿Otra persona que se apunta para películas? Yo, profesor, Víctor Infante. Ya, listo. Ok, ¿y otra más? Disculpe, profesor, ¿a quién apunta en segundo para películas? ¿Quién es el segundo? ¿Cómo se llama? Yo me apunté, pero creo que alguien más habló, ¿no? Por eso pregunto. Yo, profesor, Víctor Infante. Infante, ok. ¿Otro más que se apunta para película, para discutir, debatir? Yo, profesor, Edwin Flores. Edwin Flores, muy bien, perfecto, me gusta eso. Ya, 3. Para gel. ¿Alguien tiene experiencia en gel? No hay ninguno, bueno. Alanina. Tampoco. Después vienen los TLDs. Los TLDs para la tercera clase a partir de ahora. ¿Quién tiene experiencia en TLDs? Yo, profesor, no tengo experiencia, pero de alguna manera podría investigar, profesor. ¿Cómo se llama usted? Richard Cardeña. Richard Cardeña, muy bien, Richard Cardeña. Entonces aquí sería el jueves de la semana subsiguiente. TLDs. Otra persona que se apunta para TLDs. Aprovechen porque eso les va a servir para estudiar y si estudian... Yo, profesor. ¿Usted quién es? Llamo Torres. Llamo Torres, muy bien. Ajá. Acuérdense que si practican, estudian, van a tener buenas posibilidades de sacar buena nota porque precisamente ya se están preparando. Otra persona para TLDs, la tercera. No hay otra, bueno, entonces habrá solamente 2. Ok. Después tenemos... vamos a ver. Ojo que también tienen que ver las cámaras de ionización. Hay algunos que se usan para braquiterapia. También ahí pueden ver eso. Hay pues arreglos de pequeñas cámaras de ionización. Hay un montón de cosas que ver. En las películas también, ahí en las diapositivas, ustedes pueden ver los diferentes tipos de radiográficas. Radiográficas, ahí están, bastantes cosas que ver. En las diapositivas están los resúmenes, pero bueno. Aquí también, ojo que hay una serie de cositas. La densidad lumínica, ¿no? Todo esto se ha usado por mucho tiempo en el Perú para hacer dosimetría personal. De modo que hay bastante experiencia en este tipo de cosas. Después están las películas radiocrómicas. Nadie se apuntó para las películas radiocrómicas. ¿Alguien se apunta? Profesor, disculpe, yo me refería en realidad, para hacerlo de mi exposición, sobre lo que es películas radiocrómicas, porque es lo que había visto yo antes. No sé si me podría cambiar para lo que es radiocrómica. Sería entonces el viernes de la semana subsiguiente, ¿ok? Claro, sí, quería ver más lo de radiocrómicas porque es lo que había trabajado antes.
¿Y a quién más se presenta para radiocrómicas? Entonces, para el películas normales, quedó solamente ¿quién? ¿Uno o dos? ¿Quién fue películas? Yo, profesor, yo soy Gamarra. Perfecto, ok. Radiocrómicas, interesantes, todas estas cosas de acá. Tomen como base para su exposición un poco el esquema de las diapositivas. Las luminiscentes, los TLDs, a ver. Los luminiscentes, esto que tiene que ver con la fluorescencia, fosforescencia. La luminiscencia ópticamente estimulada. ¿Quién se apunta para eso? Profe, disculpe, los TLDs anteriormente ya me había apuntado ya. Sí, sí, tiene razón, tiene razón. Bueno, después está el otro. Ahí tenemos luego los detectores de semiconductores, más complejos tal vez, o más fáciles, no sé. Para la quinta clase, a ver quién se apunta para los semiconductores. Yo, profesor. Umpire, ¿no? Sí, sí. Otro más. No hay otro más, ok. Aprovechen, aprovechen. Los centelladores. A ver, con los fotomultiplicadores, etcétera. ¿Quién se apunta? Nadie se apunta para los centelladores. Bueno, aquí ya vienen cosas más complejas. No sé si alguien tiene experiencia. Dosímetro de diamante. Profesor, ¿yo también podría hacer eso? Claro. Ya, entonces, no, en los geles, nadie se apuntó a los geles. Los estándares, bueno, eso ya. Los dosímetros Fricke. ¿Alguien ha utilizado esos? ¿Conoce Fricke? Dosímetros Fricke. Ok, entonces, bueno, voy ahora sí a apuntar las tareas. Ok. Ya, entonces vamos a ver. Jueves 14. Jueves 13. Jueves 13. ¿Quién le toca el jueves 13? Por favor. Mi profesor, Flavio Terán. Terán, ¿quién más? Garay. Garay. Terán. Garay, profesor. Garay Valverde Roger. ¿Quién más? Terán, Garay, ¿quién más? Ramírez Guevara, profesor. Guevara. El tema era cámaras de ionización. Perfecto. Viernes 14. El tema era películas, ¿no? ¿Quién se apuntó? Edwin Flores, profesor. Flores, ¿quién más? ¿Quién más? Había varios. Se quedó uno solo.
Ahí estaba incluida también las radiocrómicas. No, profesor, las radiocrómicas era aparte. Ya, entonces radiocrómica sería la siguiente. Si es así, es que ando rápido y no. Radiocrómica. ¿Quién se apuntó para la Por el otro radiocrómica? lado, mientras yo me distraía con los Tana, un ratito, por favor. Víctor Infante, profesor. Infante, ya está muy bien. Eso fue el viernes. Eso ya sería, entonces ya sería el jueves. Ay, Jessica, ahorita no friegues. El jueves 20. ¿Quién es Jessica? Trabajo. Jueves 20. El viernes 21. ¿Qué es lo que era el viernes 21? Los TLDs. ¿TLDs? ¿Ah? TLDs. TLD, ¿no es cierto? ¿Quién se apuntó ahí? Cardeña, profesor. Richard Cardeña. ¿Quién más? Llamo Torres, profesor. Torres. ¿Quién Llamo más? Torres. ¿Otro más? Bayón, profesor. No me había apuntado, pero recién me quiero apuntar a TLD. Bayón. Bayón, muy bien. Ok. Ok. Eso sería el viernes 21. Viernes fue el 21. Viernes. Ya. Jueves 27. ¿Qué quedaría acá? Quedaría semiconductores, ¿no? Profesor, una pregunta. Parece que escuché que iba a tocar un tema de películas radiocrómicas. Sí, el jueves 20 va a estar Infante. ¿Usted se apunta? Para el jueves 20. Sí, tengo experiencia un poco en eso. ¿Cómo se llama? Terán también. Terán, ya, muy bien. Semiconductores, ¿quién se apuntó? Profesor, ese es para los detectores de silicio y el microdiámo. Un pire, ¿no? Sí, sí. ¿Quién más? Bueno, solamente un pire. A ver, entonces sería acá. Ok. ¿Qué otro tipo de detectores podríamos incluir a alguien que domine cosas diferentes a estas? Los otros son un poquito más dosímetros Fricke. Ninguno ha manejado esas cosas. Calorímetros, ¿no han manejado calorímetros o sí? Bueno. Ok. Entonces ahí quedamos. Vamos a guardar esto. Profesor, Dígame. disculpe, yo tenía problemas y se me había malogrado el audio, no pude hablar. Yo estaba para el viernes 14 con películas radiográficas. A ver, deja ver. No pude contestarle, disculpe, tenía un problema con el micrófono. A ver, deja ver. A ver, ¿cuál era? ¿Radiocrómica, hijo? Sí, profesor, yo soy Gamarra. Gamar, ok. ¿Para qué día estaba, disculpe? Está para el jueves 20. Listo, profesor, gracias.
Pero bueno, hay gente que no se ha apuntado. ¿Quién no se apuntó? Todo el mundo tiene que apuntarse en algo. ¿Todos se apuntaron? Bueno, si todo el mundo se apuntó, vamos a cerrar tareas de clase. Muy bien, ok, ya está. Ya apunten bien, no se vayan a olvidar. Ok. Bueno, entonces, después de todo ello vendrá una práctica y la práctica será sobre lo que expongan ustedes y lo que se discuta en clase sobre los detectores. Acuérdense que la tecnología avanza muy rápido, de modo que cada día las empresas están avanzando para dar un producto mejor que el anterior. Y ustedes como físicos médicos están por obligación tienen que asesorar a la institución donde trabajan para adquirir la mejor tecnología y obviamente pues considerando los precios, etcétera, la más adecuada para sus necesidades. De modo que esta parte es muy sensible. Ustedes tienen que estar entrenados para buscar información. Ahora es fácil en la internet. ¿Qué empresas ofrecen? Porque la exposición que ustedes van a hacer no solamente va a ser la parte física, los principios, el funcionamiento, sino también decirnos qué empresas en el mundo están produciendo, qué marcas, y eventualmente en el Perú, quién está haciendo de intermediario para comprar esos equipos, etcétera. Ese forma parte de ustedes, de su profesión. De eso depende su labor en el trabajo de la física médica. No sé si habrá preguntas al respecto. La pregunta que quisiera hacerles ahora en forma general. ¿Alguien no se apuntó en una exposición? ¿Puede decir quién no se apuntó para ponerlo en algún lado? Serna no se apuntó. Vamos a ver qué dice el chat, porque a veces... Profesor, Camargo. Ricardo Kumura no ha podido ingresar porque tiene problemas con el internet. No sé si le puede asignar algún tema, me dijo. ¿Cuál será? Pues vamos a ver. Vamos a ponerlo en los semiconductores, dígale. ¿Ya? Ya, profesor. Ok, gracias. Al final. Ok. Bueno, entonces decíamos, este asunto de los detectores depende entonces de la tecnología. Lo importante que ustedes comprendan como físicos también es que no hay equipo perfecto. Todos tienen sus fallas, sus ventajas, sus desventajas. Y en las exposiciones también tienen que decirnos eso, las ventajas y desventajas. Y por supuesto también tienen que ser conscientes que la física médica, la radioterapia, etcétera, es bastante delicada en la medida que las mediciones son realmente no tan cerca
de la realidad, porque los detectores no son perfectos, no tienen el mismo material del tejido. Por ejemplo, me parece que Freddy Ramírez nos hablaba que ha trabajado con cubetas de agua, disparando radiación y midiendo la dosis a lo largo del eje vertical, supongo, ¿no? ¿Cómo es, Freddy? ¿Ya no está Freddy Ramírez? Profesor, dígame. Usted nos decía que hacía disparo de radiación y medía en campos la dosis, en agua. Sí, profesor, así es. Ya, muy bien. Por ejemplo, la pregunta que le hago es, ¿por qué mide usted la dosis a lo largo de un eje que es el eje de la radiación? ¿Cuál es el objetivo? Sí, lo que pasa es que dentro de la radioterapia hay un parámetro bastante manejado para determinar la dosis en un paciente y es lo que se llama el rendimiento de la dosis en la profundidad, más conocido como PDD o porcentaje de dosis en profundidad. Entonces, a lo largo de un eje, para un campo determinado, a lo largo del eje central, se ubica la cámara y se va midiendo conforme el disparo está ejecutándose. La cámara de ionización va desplazándose en el eje vertical y va anotando todos los valores, ¿no? De manera automática, dependiendo del tipo de detector que tengas y de arreglo experimental, va graficándote cómo se comporta la dosis conforme ingresa en el agua y la relación que tiene la dosis y su variación en la profundidad, ¿no? Bueno, pero ese va a depender entonces del espectro de los rayos. Así es, eso va a depender, la conducta de la dosis de la radiación en la profundidad va a depender de la energía, ¿no? Del haz de radiación. O sea, lo que se hace primero hay que caracterizar el haz de radiación. Y también va a depender del detector, porque no dan lo mismo, ¿no? Sí, así es. Cada detector tiene una respuesta diferente, ¿no? Pero para eso existe lo que se llama los factores de calibración de cada detector para ciertos valores de referencia como presión, temperatura, humedad. Por eso a eso me refería, pues, de que estos asuntos que aparentemente son simples, se vuelven complejos porque dependen de muchos parámetros. Pero por otro lado, ¿cómo es que, para qué se usa esos valores en el momento de irradiar a un paciente? Sí, lo usamos para determinar la dosis. Lo que pasa es que las neoplasias que se irradian primero van a depender de un tamaño, de un volumen dentro de un paciente, y cuando se tiene que planificar la dosis, se tiene que primero determinar la profundidad a la que se encuentra, o sea, en términos simples, la profundidad a la que se encuentra el tumor por debajo de la piel. Entonces, como ya tenemos caracterizado el haz de radiación en el agua, podemos calcular también la dosis que se puede estimar la dosis dentro del paciente con la curva del porcentaje de dosis en profundidad. Claro, no solamente es la curva del porcentaje de dosis en profundidad, hay muchas más variables que hay que manejar, ¿no? Como tamaño de campo, algunos otros accesorios que se le suele colocar. Claro, porque si usted irradia, bueno, la radiación no es un rayo, pues es un cono. Entonces allí usted está irradiando al paciente no en un solo eje, sino en todo un campo, ¿no? Así es, la dosis es tridimensional, pues, ¿no? Entonces lo que usted estaría más o menos calculando cuánto recibe el paciente en ese cono también, por supuesto. Sí, así es, profesor. Pero por otro lado, todos sabemos que el cuerpo humano no es agua, hay huesos de la densidad diferente un poco. ¿Y cómo se resuelve ese problema? Sí, eso tiene que ver con la densidad electrónica. Generalmente usamos una tomografía de simulación y el planificador, el sistema de planificación, que es quien tiene la data del
del haz de radiación, es decir, todos los parámetros que se han medido, toda la caracterización del haz se ingresa en el planificador. Y es el planificador el que hace los cálculos, los va aproximando de densidad. Es decir, ahí hay mucha simulación, ¿no?, de física de las radiaciones con diferentes algoritmos como Monte Carlo. Bueno, el más conocido es el Monte Carlo, ¿no? Y todo Y bueno, el planificador. ¿Es un programa, un software? ¿Cuánto le ha costado? ¿Qué tipo de programa usa usted? Un software de planificación cuesta alrededor de $150,000 más o menos. Para que ustedes vean, jóvenes, todos, esta tecnología es bastante compleja y para un software de eso han tenido que trabajar, como lo dije en alguna oportunidad, muchísimos físicos y matemáticos y científicos de la computación. O sea que no es el trabajo de una persona, sino de equipos bastante grandes, ¿no? Por eso que cuesta tanto, y eso que algunos cuestan más. Actualmente hay competencia por esos programas cada vez más complejos. Y también, por supuesto, hay programas que se usan en física de partículas que tratan de hacer más o menos algo similar. Lo que sí notan ustedes es que la terapia, la radioterapia, depende mucho, mucho de la dosis que se pueda medir en el agua, en estos fantomas, porque no solamente se usa el agua, incluso se usa fantomas antropomórficos, o sea que en lugar de agua se tiene un maniquí con muchísimos detectores para ver cómo es que llegaría la radiación a cada punto. ¿Conoces eso, Freddy? ¿Tienen un fantoma en tu lugar donde trabajas? No, fantomas antropomórficos no tenemos, pero sí he visto. He visto, por ejemplo, los fantomas para radiocirugía. Eso sí he visto y utilizan unos detectores, a veces utilizan películas. O sea, utilizan diferentes métodos para la determinación de la dosis, ¿no? Y para caracterizar un haz de radiación. Pero normalmente usamos fantomas de agua, porque también hay agua sólida, ¿no? Usamos agua la común, y es más sencilla, ¿no? Es más sencilla para efectos de hacer dosimetría relativa y absoluta. De repente, para hacer dosimetría un poco más llevada a la realidad, se podría usar los fantomas antropomórficos, o quizás de repente la dosimetría en vivo, ¿no? Hay también esas opciones. Bueno, como ustedes notan, ¿qué otra persona tiene experiencia en este tipo de cosas que nos cuente su vida en radioterapia entre los asistentes? ¿Ninguno trabaja en radioterapia aparte de Freddy Ramírez? Profesor, yo no trabajo, pero sí tengo un poco de experiencia cuando hice prácticas y cuando trabajé un pequeño tiempo en neoplásticas. Y yo hacía planificación con el software y un tiempo también hice una parte de dosimetría. Ajá. Entonces, bueno, cuando hacía con el planificador, prácticamente es analizar y tratar de ver cuál sería la mejor distribución de haces y cuánta dosis, por decirlo de una forma, tendría que depositar cada haz para que conforme la dosis que se requiere en el blanco, en el tumor prácticamente. Claro, bueno, pero también obviamente ustedes notan que hay mucha incertidumbre en esas cosas, ¿no? Pero en fin. ¿Y el software que usaban será el mismo que tenía o tiene Freddy Ramírez? ¿Es otro? Bueno, el que yo utilizaba era el CIO de la marca Electra, perdón, Electa. No sé cuál será el otro. A eso viene con el acelerador. Sí. Ajá, bueno. Ok, bueno muchachos, entonces ya tienen ustedes su tarea, notan que es súper interesante. Vamos a pasar de la teoría a cosas prácticas y en las prácticas, pues
Ustedes, aquellos que tienen experiencia, van a compartir parte de su experiencia con los demás y yo estaré observando, poniendo preguntas y calificando todo lo que ustedes van aprendiendo para defender al Perú del cáncer. ¿Alguna pregunta final? Ningún reclamo para el examen. Les agradecería mucho que pongan atención en este bimestre que falta para que pasen les nota, porque ustedes saben que se aprueba con 12, pero el promedio es 14, de modo que se requiere un poquito más de esfuerzo, ¿ah? ¿De acuerdo? No se olviden de poner presente en el chat. ¿Ok? Todos los que están presentes. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el jueves próximo. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego. Profesor, buenas noches. Diga. Profe, lo que pasa es que tuve problemas con el internet y no pude anotarme a los grupos que estaba anotando a mis compañeros. Ya, ¿cómo se llama usted? Serna, profe. Cerda. ¿Y dónde se va a poder? Bueno, en este caso podría ser los TLDs, no sé si aún todavía se puede hacer eso. Y hay mucha gente allá. O si no, los sobre semiconductores, creo que hay uno donde... En películas solamente hay uno, Flores. Ahí no se pone. Películas... Ya, profe, no hay ningún problema en todo caso para desarrollar esa parte. ¿Para qué fecha es eso, profesor? Viernes 14, la próxima semana. Ya, está bien, profesor. No hay ningún inconveniente. Ok. Listo, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches.